El Camino Francés es el camino de Santiago más popular y es la opción recomendada para las personas que piensan hacer su primer camino. Ahora bien, elegir el punto de partida puede resultar abrumador. En este video, respondiendo a tan solo 2 preguntas, te voy a ayudar a elegir el punto de partida más correcto para ti. Esto es Aventuras a Pie de Página y soy Esteban, su guía de hoy. Este video está orientado principalmente a peregrinos primerizos para que tengan el mejor camino posible. Hablemos primero brevemente sobre el Camino Francés. Este camino es el más popular por varias razones. Es bastante fácil, tanto por el perfil del camino como porque tiene mucha infraestructura y servicios. Tiene muchísimos monumentos y lugares relacionados con el camino, más que los demás caminos combinados. Pasa por lugares hermosos, como los Pirineos y la comarca del Bierzo. Tiene muchos albergues parroquiales, las almas del camino. Y tiene gente todo el año, porque a pesar de la popularidad del camino, es posible hacer otras rutas en verano y hacerlas totalmente solo. Nuestro cuestionario consiste tan solo de 2 preguntas. La primera es si es absolutamente vital que llegues a Santiago en este viaje o puedes postergarlo para otra oportunidad. Y la segunda es si tienes restricciones de tiempo y dinero, porque es imprescindible considerar ambos factores. Lamentablemente el costo es más complicado de calcular, porque varía mucho según la región y el nivel de confort. Hicimos un video para enseñarte a calcular el presupuesto para un camino. Dejamos el enlace en la descripción. Con estas 2 preguntas podemos armar esta tabla. Analicemos las 3 opciones. Si cuentas con libertad total, nuestro consejo es que empieces el camino lo más lejos posible de Santiago, mismo en alguno de los puntos de comienzo establecidos como Le Puy, Vélizy o París si no te abruma la barrera idiomática o si hablas francés, y aún más lejos si te animas. En caso que sí te moleste la barrera idiomática, puedes comenzar en Saint-Jean-Pied-de-Port o en Roncesvalles. Entre estas 2 opciones, recomendamos mucho más Saint-Jean porque la etapa entre ambas poblaciones es hermosísima aunque muy dura. El problema de comenzar en Saint-Jean es que puede ser complicado llegar hasta ahí. Existe un bus diario en verano desde Pamplona y durante el resto del año desde España solo es posible llegar con taxi. Si no tienes muchos días y no te importa llegar a Santiago, te recomendamos que fracciones el camino en tramos. Esto es una opción muy popular entre los españoles y menos popular entre los extranjeros por los costos de los traslados. Se suelen utilizar grandes ciudades como puntos de inicio y de fin para facilitar la logística. Una distribución muy popular es partirlo en 3 tramos. Saint-Jean o Roncesvalles hasta Burgos, de Burgos a León, también conocido como la Meseta, y de León a Santiago, aunque mucha gente se saltea el tramo Burgos-León. Si quieres llegar a Santiago y tienes los días limitados, calcula cuántos días puedes caminar. A continuación vamos a calcular días y costo para los diferentes puntos de partida del Camino Francés desde Le Puy. Los cálculos de días fueron tomados de la guía Gronce, pudiéndose comprimir en menos días con más esfuerzo. Y para la estimación del costo, vamos a suponer un perfil de peregrino confort y que necesitas unos 50 euros por cada día de camino en España y unos 80 euros por cada día en Francia. En el siguiente video hacemos un análisis de por qué recomendamos Astorga como punto mínimo y por qué nos parece mala idea comenzar más cerca de Santiago en poblaciones como Sarria y Ocebreiro.